2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo. Mi nombre es Marcelo Vargas y soy profesor de Comunicación y Lenguaje para las clases de fortalecimiento. Y el día de hoy estaremos continuando con el tema de la acentuación, pero hablaremos sobre los diptongos, los triptongos y el hiato. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! Muy bien, chicocos. Y antes de comenzar, es importante que hagamos un breve repaso de lo que vimos en la anterior clase. ¿Recuerdas que en la anterior clase hablamos sobre el acento prosódico y el acento ortográfico? Claro, el acento prosódico es aquella elevación de voz que nosotros realizamos en cualquier palabra. Y todas las palabras tienen una sílaba tónica. Y te recuerdo, dependiendo de dónde se ubique la sílaba tónica, nos encontramos con 4 tipos de palabras. Las palabras agudas, por ejemplo, tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Las palabras graves o llanas tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y finalmente, las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz o sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. A eso le denominamos acento prosódico. De acuerdo a la ubicación entonces de la sílaba tónica, nos encontraremos con palabras como por ejemplo ayer. Y la palabra ayer no lleva tilde. ¿Por qué será que la palabra ayer no lleva tilde? Recordemos la regla de las palabras agudas. Para que tengan tilde, este tipo de palabras tienen que terminar en N, S o vocal. Como esta palabra termina en R, no le hace falta la tilde. Lo mismo sucede con la palabra ordenador, que termina en la consonante R. Como no es ni N, ni S, ni vocal, no le vamos a colocar tilde. En cambio, la palabra corazón termina en la consonante N. Por lo tanto, debemos colocarle la tilde. ¿Qué ocurre con las palabras graves o llanas? Las palabras graves o llanas, para colocarles la tilde, no deben terminar ni en N, ni en S o vocal. Tenemos la palabra siesta. Como la palabra siesta termina en la consonante A, no es necesario colocarle la tilde. Pero no ocurre lo mismo con la palabra cárcel. Observa que la palabra cárcel termina en la consonante L. Y la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Por lo tanto, es necesario colocarle la tilde. Esa es la regla para las palabras graves o llanas. En la palabra zapato, que la mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba, no necesitamos colocarle tilde porque termina en una vocal. Esa es la regla para las palabras graves o llanas. Tenemos las palabras esdrújulas. ¿Cuál es la regla para las palabras esdrújulas? Este tipo de palabras siempre llevan tilde. Como por ejemplo la palabra lámpara. Observa dónde se encuentra la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Te das cuenta el lugar en el que se ubica? Por lo tanto, tenemos que colocarle tilde. Lo mismo ocurre con la palabra América. Observa dónde se encuentra la mayor fuerza de voz. Como es una palabra esdrújula, siempre le voy a colocar tilde. Y lo mismo sucede con la palabra cálculo, donde la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, tengo que colocarle tilde. Muy bien, ahora que recordamos y ahora que viste el acento ortográfico y el acento prosódico, es importante que hablemos sobre el diptongo, el triptongo y el hiato. ¿A qué le llamamos diptongo? Quiero que observes la siguiente palabra. La palabra fue. ¿Te das cuenta que lo que está marcado de color amarillo podemos encontrar 2 clases de vocales? Sí, tenemos una vocal débil y una vocal fuerte. Entonces tú te preguntarás, ¿y cuáles son las vocales débiles y cuáles son las vocales fuertes? Las vocales fuertes, te lo anoto aquí, son la A, la E y la O. Estas serán las vocales fuertes. En cambio, las vocales débiles son I, U.
Entonces, cuando en una sílaba encontramos una vocal fuerte unida con una vocal débil, se conforma el diptongo. Estas dos vocales no se pueden separar, deben permanecer en la misma sílaba, como es el caso de la palabra fue, fui, vio, dio, ruin. En ninguno de los casos es necesario colocarles tilde. Entonces, los diptongos siguen las reglas generales de acuerdo a la acentuación. Recuerda, palabras agudas, palabras graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Tengo entonces la palabra queréis. ¿Cuántas sílabas podemos encontrar en la palabra queréis? 1, 2. ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Y recuerda la regla para colocar tilde a las palabras agudas. Estas palabras tienen que terminar en N, S o vocal. Como esta palabra termina en la consonante S, es necesario colocarle la tilde. ¿Qué ocurre con la palabra pleura? Que tiene 2 sílabas. ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Pronuncia, pleura. Observa. Se encuentra en la penúltima sílaba. ¿Recuerdas qué clase de palabra es? Claro, es una palabra llana. Y observa que ahí se encuentra una vocal fuerte y una vocal débil. A esta vocal fuerte y esta vocal débil no las podemos separar. A eso le denominamos diptongo. Te voy a dejar ahora que tú puedas separar en sílabas la palabra también y la palabra quiere. Inténtalo. Te doy unos segunditos para que puedas hacer la separación. ¿Lo lograste? ¡Perfecto! ¿Cuántas sílabas tiene la palabra también? 1 y 2. ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Obvio, muy bien, en la última sílaba. También. Como esa palabra termina en la consonante N, es necesario colocarle la tilde. ¿Qué ocurre con la palabra quiere? ¿Cuántas sílabas encontraste? 1 y 2. ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. Por lo tanto, es una palabra grave o llana. ¿Le pongo tilde o no le pongo tilde? Recuerda, para colocarle tilde a las palabras graves o llanas, estas palabras no tienen que terminar ni en N, ni en S, ni en vocal. Como esta termina en vocal, no es necesario colocarle la tilde. Ahora, no solo podemos encontrar la unión de 2 vocales. En algunas palabras incluso podemos encontrar 3 vocales, a lo que le denominamos triptongos. Y estos triptongos siguen las reglas generales de la acentuación. Te lo vuelvo a recordar. Acento ortográfico, palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas, palabras sobreesdrújulas, en las cuales utilizaremos la tilde de acuerdo a las reglas. Por ejemplo, la palabra Paraguay. ¿Cuántas sílabas tendrá la palabra Paraguay? Separemos. 1, 2, 3. ¿Dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Ahí te lo marco. Y si te das cuenta, si puedes observar, en la última sílaba tenemos el sonido de 3 vocales, ¿no es cierto? Por esa razón vamos a seguir las reglas generales de la acentuación. Observemos la siguiente palabra, despreciéis. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra despreciéis? 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre en la última sílaba? Tengo una vocal débil, tengo una vocal fuerte y tengo una vocal débil. Ahí encontramos la unión de 3 vocales en una misma sílaba. A eso le denominamos triptongos. Te lo vuelvo a recordar. Los triptongos son la unión de 3 vocales en una misma sílaba. ¿Te quedó claro? Espero que sí.
Ahora, habíamos hablado sobre los hiatos. Y los hiatos siempre van a llevar tilde, porque es eso lo que los permite o es lo que le ayuda a la vocal débil a separarse de la vocal fuerte. Por ejemplo, tengo la palabra había. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra había? 1, 2, 3. Pero observa que en la vocal débil, que es la letra I, aparece la tilde. Esta tilde permite que se separe la vocal débil de la vocal fuerte, lo que produce el hiato. Lo mismo sucede con la palabra pua. Si tú pronuncias adecuadamente esta palabra, te darás cuenta que la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal débil, lo que produce el hiato. Hiato es la unión de dos vocales, pero en diferentes sílabas. Finalmente te dejo para que puedas analizar la palabra país. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra país? Observa con atención. Correcto, son 2 sílabas. País. Observa bien que tenemos de color amarillo la vocal A, que es una vocal fuerte, y la vocal I, que es una vocal débil. Pero la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal débil. Si la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal débil, tengo que colocarle este signo que se denomina tilde. Al colocarle la tilde, se produce el hiato. Unión de dos vocales, pero en diferentes sílabas. Finalmente, la palabra baúl. La palabra baúl también tiene 2 sílabas, baúl, y la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal débil. Al recaer sobre la vocal débil, le coloco tilde, y eso produce el hiato. Te dejo a ti para que puedas observar la palabra búho. Hay algo distinto en esta palabra. Estoy seguro que tú podrás analizarla y te darás cuenta de cuántas sílabas tiene esta palabra y dónde recae la mayor fuerza de voz. ¿Será un diptongo? ¿Será un hiato? Ese es el trabajito que tú tienes que realizar. También es importante que hablemos sobre las reglas que pueden seguir los hiatos. Algunas palabras que tienen la unión de dos vocales, pero en diferentes sílabas, siguen las reglas generales de la acentuación, las reglas generales de la ortografía. Por ejemplo, la palabra bacalao. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra bacalao? 1, 2, 3. Pero debes observar bien. Fíjate que aquí tengo la unión de dos vocales. ¿Qué clase de vocales son estas? ¿Serán fuertes? ¿Serán débiles? Sí, son 2 vocales fuertes. ¿Pero qué sucede? ¿Acaso no deberían de separarse? ¿O deberían de estar juntas? La regla general indica que una vocal fuerte por sí sola puede formar una sílaba. Por lo tanto, al pronunciar la palabra bacalao, ¿cuántas sílabas podemos encontrar? Bacalao. Observa, acá tenemos una sola sílaba. No podemos separarlas. ¿Qué ocurre con la palabra león? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra león? ¿En cuántos golpes de voz tú puedes pronunciar la palabra león? León. Son 2 golpes de voz. León. Y observa que la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal O. Y con eso se produce el hiato. Observemos la siguiente palabra. Coordinar. ¿Será que puedo separar estas 2 vocales? ¿Cuántos golpes de voz tendrá? Coordinar. Tengo 1, 2 y 3. No puedo separar estas 2 vocales, a pesar de que son vocales fuertes. Algunos casos difíciles.
muchas veces cuando escribimos o cuando redactamos algún texto nos complicamos un poquito. Por ejemplo, las palabras veáis. ¿Cuántas sílabas puedes identificar o puedes reconocer en la palabra veáis? Ahí ya te lo separé. 1, 2 y 3. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? Veáis. Veáis. ¿Te das cuenta que recae en esta? Y al recaer en una vocal débil le colocamos tilde y esta inmediatamente se separa del resto de las sílabas. En cambio acá tengo la vocal A y la vocal I. Como la mayor fuerza de voz no recae en estas no se pueden separar. Esas dos vocales no se pueden dividir. En el caso de la palabra reíais, sucede exactamente lo mismo. Tengo la unión de 3 vocales. Observa acá. Pero la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal I. Le coloco la tilde y al colocarle la tilde se separa de la vocal fuerte que le sigue a continuación. Pero detrás de la vocal fuerte, que es la letra A, le sigue una vocal débil. Esta ya no se puede separar. Lo mismo sucede con huíais, que te la dejo a ti para que puedas analizar. Observa con mucha atención. Te dejaré 2 palabras para que tú puedas revisar y en tu cuadernito puedas realizar el ejercicio de separar estas palabras y reconocer dónde se encuentra la mayor fuerza de voz. Desde el año 2010, la Real Academia de la Lengua Española realizó algunas correcciones, realizó algunas modificaciones en la forma de escribir. Antes del 2010 teníamos 2 formas de escritura, por ejemplo en la palabra guión, una que llevaba tilde y la otra que no llevaba tilde, ¿no? Que cada cual cumplía una diferente función. Pero a partir del 2010 para adelante, todas las palabras se van a escribir sin tilde. Por ejemplo, la palabra guión, la palabra crié, friáis, liéis, ya no se van a escribir con tilde. Esa modificación la realizó la Real Academia de la Lengua Española. Ten mucho cuidado al escribir estas palabras porque no deben llevar tilde. Del mismo modo, palabras como por ejemplo fue, fui, vio, dio y ruin ya no deben llevar tilde según la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué te parecieron? Es medio complicado cuando lo vemos por primera vez, pero que estoy seguro que si te pones a practicar lo podrás lograr. Te veo en una próxima clase. ¡Hasta pronto! 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.